De Dios. Paz de Cristo, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Qué bonito es sentir la presencia de Dios. Qué bonito es, hermanos, cuando la iglesia se une como un solo hombre y alaba al Señor. Pero es más bonito, hermanos, cuando el Señor responde, cuando responde la oración, cuando deja sentir su presencia, cuando nos sentimos llenos de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo esto, hermanos, es el resultado de un esfuerzo, del esfuerzo de cada uno de los que estamos aquí, quizá de aquellos que no están aquí también, porque sus oraciones han llegado a la presencia del Señor y el Señor ha visto nuestra condición, nuestra petición y ha, hermanos, derramado de su poder. Gracias a Dios, hermanos, por sus grandes bendiciones, y que, hermanos, hayamos podido también nosotros estar en el lugar especial, ¿verdad? En el lugar específico también para ser llenos de la presencia de nuestro Dios. Hermanos, todos los que hemos venido aquí, creo que traemos, ¿verdad?, propósitos, traemos planes, algún objetivo para nuestra vida espiritual. Que Dios siga trabajando, que Dios siga obrando en cada una de las vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero decirles que a la iglesia que pertenecemos, la Iglesia Gentil de Cristo, es una iglesia que está sustentada por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que cada uno de nosotros nos identificamos plenamente los unos con los otros, porque nos une un mismo espíritu. Identidad es el sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad, donde hay vínculos que unen, hay pensamientos iguales, y es precisamente aquí, en este lugar y donde estemos, que nos une el Señor en su amor. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice, hermanos, escribiendo en esa epístola a los hebreos, dice el apóstol: orad por vuestros pastores. Gloria a Dios. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando, gloria al Señor. Perdón, hermano, dice, es el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. ¿Cuántos los que estamos aquí
oran por sus pastores? ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen a sus pastores, verdad, en aprecio? Los aman el Señor, los respetan y se sujetan a ellos. Saben, hermanos, que vemos en nuestro alrededor y vemos que hay una serie de normas, de reglas. Vemos en la sociedad ciertos valores que hacen la diferencia en la vida común de las personas. Vemos que como ciudadanos estamos sujetos a leyes. Todo esto fue establecido por Dios. Y el pueblo del Señor no está fuera, ¿verdad?, de este tipo de sujeción de la que habla, ¿verdad?, la palabra de Dios. Porque la iglesia del Señor es una iglesia de orden. Amén, hermanos. Como dijera allá, hermanos, en el libro de Gloria al Señor Jesucristo, habla Salomón, ¿verdad?, en el libro de Cantares, y dice, hablando de la iglesia, dice: ¿quién es esta, verdad? Gloria al Señor, que se muestra como el alba, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como ejércitos en orden. Capítulo 6, versículo 10 de Cantares. ¿Quién es esta, verdad?, que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Hablando, hermanos, de la iglesia, ¿verdad?, del Señor, que estas características la hacían o la hacen singular, única, porque Dios estableció un orden en todas las cosas. La palabra de Dios dice que todas las cosas por su voluntad subsisten. Todo lo que Dios hizo, Dios le dio un orden, un sentido. El salmista miraba los astros, miraba quizá la expansión del firmamento y expresaba ese gozo, esa alegría, y decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Algo que no podía por su propia naturaleza estar, ¿verdad?, allí nada más porque sí. Todo se debía o se debe a una mano poderosa, a la mano de Dios, a la voz de Dios, que hasta el día de hoy todas las cosas permanecen en su lugar como el Señor las estableció en un principio. Bendito el nombre de Cristo. El Señor desde un principio apartó para sí a un pueblo de todas las gentes, un pueblo en el cual
su nombre fuese invocado, un pueblo que le amara, un pueblo, hermanos, que fuera único. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel, caracterizado, hermanos, por servir a un solo Dios. Cuando en aquellas tierras, hermanos, existían muchos dioses que por naturaleza no son dioses, Israel tenía al Dios de la gloria, un solo Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor sacó al pueblo de Israel del yugo de esclavitud, de la servidumbre. La sacó de allí por amor a su nombre y les dio un caudillo, un líder, un hombre conforme al corazón y al pensamiento de Dios, un hombre que Dios miró en su interior y que lo apartó el Señor para que hiciera su voluntad, para utilizarlo como un vaso útil para realizar el Señor sus propósitos, su voluntad. Y este hombre, hermano, fue Moisés. Este hombre que se consideraba a sí mismo imperfecto, limitado, que no podía hacer las cosas, pero que a la vez Dios, hermanos, lo sustentó y le dio fortaleza, sabiduría, conocimiento, entendimiento para realizar su obra. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermanos, Moisés amaba a Dios. Moisés se identificaba con aquel pueblo. Por eso renunció, como dijera después el apóstol Pablo a los hebreos, a los deleites temporales o a las riquezas de pecado, porque él estaba mirando a la remuneración y se sostuvo como viendo al invisible. Alabado sea Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés era un hombre dócil. Era un hombre, hermanos, paciente. Era manso. Y que estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba. Pero la tarea, hermanos, era grande. La tarea era todo un reto. Llevar al pueblo a un destino. Aparte, hermanos, Dios se molestó, ¿verdad?, con el pueblo y los trajo 40 años peregrinando en el desierto. En ese tiempo, hermanos, sucedieron muchas cosas que determinaron el carácter de Moisés y que fue una enseñanza para el pueblo también. Dice la palabra de Dios que aún María y Aarón, sus hermanos, murmuraron contra Moisés porque había tomado una mujer etíope. Murmuraron
Y ellos dijeron, bueno, pues que Dios también no habla por nosotros. Gloria a Cristo. En el libro de Números, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice, y los oyó Jehová. Dios había escogido a alguien específicamente para un propósito. El pueblo debería, hermanos, seguir, hermanos, los designios de Dios a través de ese vaso que el Señor había escogido para tal caso. Pero a veces, hermanos, como sucede, o como sucedió en este caso, alguien también dijo, ¿que Dios no hablará también por nuestro medio? ¿O Dios no nos usará también nosotros? ¿Que acaso nada más Moisés es el que puede hacer esto? Y dice la palabra de Dios, y el Señor los oyó. Y no le gustó a Dios, porque Dios, hermanos, reparte dones. Dios delega responsabilidades. Dios usa a quien Él quiere. Y el nombre del Señor Jesucristo ha de ser glorificado a través del trabajo de Dios, del trabajo de la iglesia, del trabajo, hermanos, de sus ministros, del trabajo de los hombres, de las mujeres que Dios les ha dado una responsabilidad. Dice la palabra de Dios que Dios no se agradó de esa murmuración. Y castigó con lepra a María. Y se humillaron María y Aarón delante del Señor. Pero María tuvo que salir, hermanos, del pueblo por 7 días, ¿verdad? Y después que se cumplieron los 7 días fue limpia y otra vez se integró, ¿verdad? Pero ya no venía con el mismo plan, ¿verdad? De cuestionar, ¿verdad? O de señalar, ¿verdad? O de atribuirse alguna responsabilidad que no le correspondía, o tomar un lugar que no le correspondía. Siguió caminando el pueblo y en el capítulo 16 de ahí del libro de Números dice que la palabra de Dios dice, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro.
Bendito sea el nombre de Cristo. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y el santo lo hará llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. Hermanos, estos varones tenían un lugar, pues, muy especial dentro del pueblo de Dios. Eran de los levitas, estaban encargados del tabernáculo, tenían un ministerio, pero como que, hermanos, no sé, ¿verdad? El enemigo trabajó en ellos y cuestionaron quizá o más bien cuestionaron lo que Dios le había dado a Moisés. Esto tampoco agradó al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. No agradó a Dios. Y dijo el Señor: que sea quien juzgue. Vemos más adelante que Moisés, hermanos, dice, le reclamaron, pues, hermanos, y le dijeron: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés era un varón, hermano santo. Él sabía su responsabilidad y amaba lo que Dios le había dado. Pero algunos del pueblo no estaban conformes, fueron impacientes, no estaban dispuestos a respetar la autoridad que Dios había puesto para que el pueblo caminara ordenadamente y fuese llevado a la tierra que el Señor le había prometido. Vemos a través de la historia, hermanos, que estos que se levantaron con Coré fueron tragados por la tierra, fueron consumidos a fuego, y el pueblo dice que temió en gran manera. Hubo rebelión. Y esto, hermanos, fue escrito para nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso cuando hablamos, o el apóstol San Pablo se refiere a todos nosotros, dice: sujetaos a vuestros pastores. Dios estableció, hermanos, una línea de orden dentro de su pueblo. Nosotros también vamos peregrinando, y no es un desierto físico, sino más bien espiritual, donde hay acechanza, donde hay peligros, donde hay tentaciones, donde también, hermanos, quizá haya pensamientos que nos quieran hacer, hermanos, mover, o sentimientos que traten de conmover nuestro corazón que ha sido entregado a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo mira el peligro que hay, hermanos, en la desobediencia,
en el desorden. Y por eso yo, hermanos, les comenté el texto, ¿verdad? Que dice el libro de Cantares, que se muestra como el alba. ¿Quién es esta, verdad? Imponente como ejércitos en orden. Porque la iglesia gentil de Cristo, hermanos, ha sido trabajada por el Señor a través de los tiempos. Y el Señor ha repartido ministerios, ha repartido dones, los cuales nosotros respetamos y nos sujetamos a los mismos. Porque creo que el Señor quiere una iglesia de orden, de paz. Una iglesia, hermanos, sujeta. Y miramos, por ejemplo, hermanos, vamos a mirar un hogar, una familia, donde el padre de familia enseña a sus hijos y los disciplina con un propósito de formar individuos, de formar personas útiles, sanas, que estén libres, libres de todo mal, que sean sanas en todo sentido. Y el apóstol San Pablo a los hebreos dice que el Señor se muestra a nosotros, ¿verdad?, como un padre. Y dice que nuestros padres nos corregían, nos disciplinaban y nosotros los honrábamos. Porque en la familia, hermanos, no habrá ninguna familia que quiera que sus hijos sean delincuentes, sean gente de mal, no. Las familias quieren que los niños se formen en disciplina, para que aprendan la responsabilidad y que en el futuro también ellos puedan tener una familia con las mismas características. Y así también es la iglesia. Así también es la iglesia. Dios reparte ministerios, responsabilidades, delega, ¿verdad? Y no lo vemos, pero un pastor, hermanos, tiene una investidura, tiene una autoridad, hermanos, que no es a base de violencia, de imposición, una autoridad espiritual y moral, ¿verdad? Para aquellos que están siendo instruidos, ¿verdad? El pastor no va a ir quizá físicamente a golpearlo para que usted se sujete a hacer la voluntad de Dios. El pastor va a ir a Dios en oración, pidiéndole por aquella oveja que está en peligro, que quizá no mira hacia adelante, que quizá no está mirando lo que el pastor está mirando. Gloria al Señor. Porque dijo el Señor al profeta Ezequiel que le tomaría como una atalaya. Y una atalaya no es un librito, hermanos, que venden las personas por las calles, sino que una atalaya, hermanos, era una torre en un lugar determinado de un territorio, cerca quizá de una ciudad, donde la persona que estaba puesto para vigilar a lo lejos tenía una visión amplia del horizonte, y cuando algo se venía que pusiera en peligro
a la comunidad, al pueblo, él avisaba, él tocaba trompeta y el pueblo se apercibía. Y ese es el trabajo, hermanos, precisamente del ministerio del pastor. Mirar más allá. A veces, hermanos, como miembros, no miramos el peligro, no lo medimos. Pero el pastor está puesto y dirigido por el Espíritu Santo para que pueda él corregir, instruir, prevenir con honra, para que el pueblo de Dios, hermanos, crezca espiritualmente. Y la comunión en Cristo sea manifiesta a toda la iglesia. Es una grande responsabilidad que existe, hermanos, y que ha sido delegada a hombres imperfectos, con necesidades, con limitaciones, pero con un corazón, hermanos, sincero y con una ansia de servir a Dios por sobre todas las cosas. Decían los hermanos, decía el hermano Enrique hace rato, somos voluntarios. Somos voluntarios porque estamos de voluntad. Cuando el hermano Hilario, ¿verdad?, nos daba el consejo a los que íbamos a tomar un ministerio, nos decía, aquí van a desarrollar úlceras, alta presión, quizá hasta problemas de insomnio, pero también se van a gozar. Y aceptamos el reto, aceptamos la responsabilidad y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Por eso el apóstol Pablo, con esas palabras, dice a la iglesia, amén, hermanos. Otra vez, amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, aquellos que han de responder por usted. A veces no se mide la responsabilidad que tiene el pastor. Es el blanco, quizá de la mirada, si algún descuido o algo. Pero Dios le ha dado una investidura. Dios le ha dado un ministerio que se tiene que sacar adelante, hermanos. Hermanos, Dios bendiga el ministerio de la Iglesia Gentil de Cristo, que me siento muy orgulloso de pertenecer a él, hermanos, y que ha apacentado, hermanos, iglesia, y que ha sido un gozo contribuir quizá un poquito para que el nombre de Jesucristo fuese glorificado en toda la iglesia. Por eso el apóstol demanda, hermanos, honren a sus pastores, amen a sus pastores, oren por sus pastores, ténganlos en doblada honra, porque ellos trabajan para el Señor. Es una responsabilidad de usted estar orando por su pastor, para que Dios le dé la suficiencia, para que Dios le dé el entendimiento, para que Dios provea, y de esa manera usted también sea sustentado por la gracia y misericordia de Dios. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre del Señor.